Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, lunes 30 de mayo de 2022. Bueno, aquí estamos, como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Estamos en CNN Radio Argentina. Mi nombre es obviamente Marcelo Longobardi. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que va a llegar la señora María Laura Santillán, que estará con nosotros. Nos acompañan, como siempre, el señor Nicolás Singer, que está camino a la radio, el señor Juan Dillon, que está en la ciudad de París, lleno de información igual que yo, nuestro querido amigo el señor Guillermo Willy Cohen, Martín Melo, por supuesto, como todos los días, y Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Muerto de frío. Tremendo. Ahora vamos a informar, pero sí. Bueno, temperaturas muy, muy frías en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país. Complicado, hay que abrigarse, no queda otra. Sí, hay un anuncio inclusive para toda esta semana de frío en todo el país. Una llegada anticipada del invierno antes de tiempo. Bueno, ahí vamos con los datos, a las 6 y 5 minutos. 3 grados, 1 décima la temperatura. La sensación térmica, escuchá, Marcelo, 6 décimas de grado, 0,6. Sí. Humedad 76%, el cielo está despejado y la máxima es de 12 grados. Y con el frío trae, ¿no?, las congestiones, el resfrío, hay que cuidarse y abrigarse. Veo. Está, amanecimos, parece un poco complicados, pero bueno, allá vamos, Marcelo. Allá vamos. ¿Y qué dice el pronóstico que tenemos a mano para el resto de la semana? Sí, bueno, esta masa de frío polar que por lo menos nos va a afectar toda la República Argentina hasta el miércoles, y a partir del miércoles empieza a acomodarse, pero van a ser días más frescos, pero mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país, y la máxima para hoy es de 12 grados, con vientos del sur y el cielo algo nublado. Bueno, mucho frío en Buenos Aires. Un gran abrazo para el señor Juan Dillon, que está en la primavera parisina. Hola, Juan, buen día, un abrazo. Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo, quiero decirles, para darles un poquito de envidia en este lunes, quiero chequear bien, bueno, no tanta envidia, 15 grados y una máxima pronosticada aquí en París de 19 grados, con sol, eso sí. Está más lindo. Con sol. Pero no pudimos organizar la Champions League, así que tenemos un lío bárbaro. Sí, después me vas a contar. Bueno, yo te voy a contar un poquito cómo están las cosas acá en la Argentina, siendo que tenemos un resumen extremadamente completo esta mañana de los acontecimientos relevantes a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Bueno, tenemos a un muy radicalizado presidente Alberto Fernández, que se mostró en esos términos en un acto en la provincia del Chaco el día sábado con un griterío bastante incomprensible y en algún sentido algo desorientado en materia de política internacional, con esta suerte de papelón de la contracumbre que se hace, que no se hace, que se hace, que ahora creo que no se hace, en Los Ángeles en los primeros días de junio, con un presidente que está evidentemente intentando blanquear a Venezuela. Esa es mi interpretación, ¿no? Tenemos algunos temas económicos importantes, como siempre en Argentina, pero particularmente la confirmación de un dato de todos los que hay esta mañana, que son pila, que tiene que ver con la relación que hay entre el empleo y la pobreza. Porque hasta ahora todos entendíamos que la pobreza era un fenómeno vinculado al desempleo, no al empleo, ¿no? Pues tenemos un dato importante respecto de la cuestión, porque 30% de las personas que tienen un empleo son al mismo tiempo pobres, ¿no? Tenemos una encuesta que muestra el estado de cosas del gobierno argentino, bastante parecida, digamos, a las últimas que hemos visto. Es una encuesta que publicó el diario Clarín, hecha por la consultora Management Fit, que muestra un estado de cosas bien delicado para el presidente, en línea con lo que veníamos viendo. Obviamente el tema Ucrania sigue siendo para mí el tema más importante del mundo, y ayer se han celebrado elecciones en Colombia, con un resultado muy interesante para los argentinos, porque el resultado final de la elección es el que envía a la segunda vuelta al candidato Gustavo Petro, que es un candidato de la izquierda colombiana, y a un personaje que irrumpió como de golpe en la vida nacional colombiana, llamado Rodolfo Hernández, un hombre mayor, tiene 70 y pico de años, pero que es una suerte de Milei
colombiano, ¿no? Entonces es como si la elección colombiana de segunda vuelta fuese una disputa entre una especie de Juan Grabois y una especie de Javier Milei, ¿no? Wow. Con el centro totalmente detonado, es decir, Sí. en el medio no quedó nada, y Colombia va a celebrar una segunda vuelta el próximo día 19 de junio, que tiene de un lado a un personaje de la ultraizquierda o de la izquierda bastante radicalizada, y a un personaje que anda a los gritos denunciando una especie de casta, digamos, igual que Milei en la Argentina, y que de hecho, lo vamos a escuchar después, es capaz de, va más allá de Milei, le pega a la gente en público, ¿no? No. Sí, vamos a ¿Cómo, escuchar Marcelo? después algún Ay, Dios pasaje mío. bastante asombroso del comportamiento de quien seguramente podrá ser el presidente de Colombia, porque obviamente al ingresar en la segunda vuelta puede ser que podemos saber los números. Dios mío. Bueno, si consigue el apoyo de lo que quedó afuera, es el presidente de Colombia, ¿no? Claro. Tal Así cual. que bueno, vamos a hablar. Si vos vieras, Juan, lo que es No sabes, Juan, lo que es el resumen. Dios mío, Marcelo, qué domingo hemos tenido. Fin de así que semana. Un hemos domingo a trabajado mucho, pura impresión. A pura Ayer y impresión de hoy emoción. hemos trabajado mucho en elaborar un resumen muy completo para que ustedes estén Sí. al tanto de todo lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo. Bueno, Juan, nos vas a hablar después de la final de la Champions, obviamente. Sí. Y Casi me llaman para organizar los ingresos. El sábado a la noche. Sí. Y arranca hoy Muy una complicado. cumbre, ¿no? Allí en Europa, muy importante, No, ¿no? muy importante, muy importante, porque además de la discusión sobre el petróleo ruso, las posibilidades que habrá o no de cortar, Hungría, República Checa y obviamente Eslovaquia están bloqueando cualquier tipo de acuerdo para este sexto paquete. También está la discusión de Italia, Francia y básicamente Alemania, que ya están poniendo claramente sobre la mesa a partir de negociaciones y llamados en las últimas horas con Vladimir Putin, la posibilidad, repito, de encontrarle a este conflicto una salida para ellos negociada con un acuerdo y una tregua de paz. Claro está, Ucrania no quiere ceder el Donbass. Claro, obviamente. Bueno, muy bien, enseguida estamos con el resumen de hoy, compartido con Juan, por cierto, en el cual para mí es un placer, de este día, lunes 30 de mayo. Bueno, repasamos los datos del tiempo en Buenos Aires a las 6 de la mañana y 12 minutos. 3 grados la temperatura, la sensación térmica 6 décimas de grado, humedad 76%, el cielo está despejado y máxima de hoy 12 grados. Bueno, acá estamos todos muertos de frío y todos congestionados, así Sí. que vamos a hacer lo posible por presentarles el resumen de hoy, lunes 30 de mayo. Vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Empezar después de 6:30, incluye obviamente este desconcierto del presidente Fernández en materia de política internacional, nada nuevo obviamente, y algunos comentarios del presidente muy radicalizados desde el punto de vista político, formulados en la provincia del Chaco el día sábado. Hay una pesada agenda económica, hay encuestas, hay, pila de temas que veremos enseguida. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, con el panorama internacional y con algunos comentarios respecto de la elección celebrada ayer en Colombia. Hay una regla que viene cumpliéndose respecto de que todos los oficialismos pierden. Creo que ha habido, ponerle 12 de las últimas 12 elecciones en la región, excepto Nicaragua, todos los gobiernos perdieron, ¿no? Lo propio ocurre en Colombia a partir del día de ayer. De hecho, recordamos que la única elección donde alguien pudo ganar fuera de Nicaragua, que es donde ganó el señor Ortega, pero que para ello tuvo que encerrar en la cárcel por varios años al conjunto de la oposición. O sea, no quedó ningún candidato que intentó competir con Ortega en libertad, tantos presos. En Colombia se ha repetido ayer la regla porque todo lo que era, digamos, el uribismo, que tuvo 3 presidentes, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el actual Iván Duque, han quedado obviamente fuera del sistema político, prácticamente que en Chile, en todas partes, ¿no? Y efectivamente ayer hubo elecciones en Colombia donde había, digamos, de varios candidatos, había 3 efectivamente importantes. Uno, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, un ex guerrillero del M-19, que intentó ya varias veces alcanzar la presidencia sin éxito,
En segundo lugar, el señor Federico Gutiérrez, un hombre del centro, Claro. que se esperaba que ingresara eventualmente a la segunda vuelta para competir en junio con el señor Petro. Y el tercer candidato importante, que apareció como último momento, es efectivamente este señor Hernández, exalcalde de una ciudad importante llamada Bucaramanga. Ustedes recuerdan, en Colombia, está Bogotá, por supuesto está Medellín. Gutiérrez es de Medellín, ¿no? Es decir, Sí, claro. ¿cómo se llama Petro de Bogotá, Gutiérrez de Medellín y Hernández de Bucaramanga. Está Medellín, está Bogotá, está Cali, Bucaramanga, son las ciudades más importantes que tiene Colombia, ¿no? Bueno, finalmente el asunto quedó así, ¿no? El candidato del centro, Federico Gutiérrez, quedó lejos, tercero, y se van a disputar la segunda vuelta. Hay 10 puntos de diferencia entre ambos, 40-30 para hacerla redonda, Claro. digamos. Gustavo Petro, el candidato a la izquierda, y este señor ya mayor de edad, 77 años lo que tiene, Sí. empresario, que irrumpió en la política metiéndose justamente como alcalde de Bucaramanga, mandato que no pudo terminar porque se agarró a trompadas ahora vamos a escuchar, con un concejal a quien le pegó una linda paliza en público. Sí. Y el centro quedó efectivamente dinamitado, es decir, se acabó el centro, se terminó. Esta tradición, digamos, colombiana de tantos años de gobiernos relativamente de centro-derecha quedó terminada. Fulminado. Para que los argentinos podamos entender el fenómeno, uno podría, exagerando un poco, decir que la segunda vuelta de Colombia va a ser celebrada por alguien que se le parece a Juan Grabois, Claro. y alguien que se le parece a Javier Milei, ¿no? Claro, sería esa la, O sea, la comparación. claro, me parece, Sí, a ver, sí, no sí. es exacta, pero para hacerla más o menos comprensible para Sí. todos nosotros, Bien. ¿no? Quiero decir con esto que el centro quedó efectivamente fuera de combate y que van a enfrentarse posturas extremas, como viene ocurriendo en gran parte del mundo en los últimos tiempos. Para que ustedes tengan noción de qué clase de personaje efectivamente puede acceder a la presidencia de Colombia a partir de junio, considerando que las segundas vueltas están siempre endemoniadas, ¿no? Claro. Vamos a hacerla simple, ¿no? Petro consiguió el 40, el señor Gutiérrez, El 30. perdón, Hernández. consiguió poner el 30, y el señor Federico Gutiérrez convocó a sus votantes a votar por el candidato Hernández. Ajá. Claro. Por lo tanto, el tipo podría sumar 50, si efectivamente sí. esta especie de Ajá, matemática digamos, se cumple al pie de la letra. Entonces, Colombia podría encontrarse dentro de poco tiempo con un presidente que protagoniza espectáculos como este que les voy a mostrar ahora. Escúchenlo. Vaya. O sea, sinvergüenza, usted es un sinvergüenza igual, usted es un sinvergüenza. No es por este señor socio de Freddy Anaya en el entorno de Sí, socio. eso no sabe esa gente. ¿Y quién es Freddy Anaya? ¿Qué? No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la ¡Mientes! ¡No es así! ¿Cuándo? ¿Qué dijo? ¿Por qué son tan falsos? Mire, está muy Véame aquí en mi casa, la Kennedy me pega porque, no, el alcalde aquí me agrede y me pega porque estoy diciendo la verdad y la verdad no Me dice está ofendiendo. casa y queso. Muéstrame la sentencia de mi hijo. Muéstrame la sentencia. Muéstrame la sentencia. Pero usted está diciendo que es un bicho. ¿Dónde está la sentencia? Claro, usted dijo que era Mamita querida. Y fa, Y se armó. le calzó, le calzó un hermoso bife. tortazo, digamos, a su invitado en su casa, ¿no? Que se le ocurrió objetarle un asunto de transparencia y de eventualmente de corrupción Marcelo. en Bucaramanga. Ay, Es un lindo Dale, modo senador. de entablar un diálogo, ¿no?
Sí. Juan? Un Titanes en el ring, ¿no? Pero hecho realidad en la política. A lo medio telenovelesco, ¿no? Bueno, sí, una cosa de loco. Bueno, así que nada, bueno, este es el estado de cosas de Colombia, un país muy democrático, con una tradición democrática muy importante, que va a enfrentar ahora en junio entonces la segunda vuelta, y que tiene de un lado a un candidato de izquierda que postula la reforma agraria, igual que Grabois, para ponerlo en términos comprensibles, y del otro lado una suerte de Javier Milei, que va contra la casta, que grita como un desaforado y que zanja sus discusiones a las trompadas, ¿no? Claro. Está bien. ¿No la entendiste? Bueno, Bueno. la realpolitik de hoy, Marcelo, en su máxima expresión. Bueno, esto por el lado de Colombia. Les hago un repaso del asunto muy serio, por supuesto, de la invasión de Rusia hacia Ucrania. A ver, Juan nos va a completar esta información porque yo tengo una parte de la información, Juan tiene la otra, ¿no? Pero Rusia ha probado este fin de semana un horripilante misil hipersónico que, según los rusos, se llama Zircon, es un misil crucero llamado Zircon, que, según ha dicho el gobierno ruso, es capaz de volar 9 veces la velocidad del sonido. A ojo son 10.000 kilómetros por hora. Sí. Si la velocidad del sonido es 1,2, sí, 12.000 kilómetros por hora. Y que además es, a juicio de los rusos, un misil imposible de ser interceptado. Y que va a estar, lo probaron en el mar de Barents y va a estar operativo en algún momento de este año. Y al mismo tiempo, la cadena CNN informó que el gobierno del presidente Biden está considerando suministrar al gobierno de Ucrania sistemas de cohetes de largo alcance. Entonces, la carrera armamentística en Ucrania está creciendo y a mucha velocidad. Rusia ha logrado, obviamente, avances significativos en la famosa zona llamada Donbass, que a juicio del presidente Zelensky, que estuvo este fin de semana ahí, dijo que quieren reducir a cenizas a toda la región. Francia y Alemania, así sus respectivos mandatarios, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, han hablado, creo que esto fue el viernes. Sí, viernes y sábado también, Marcelo. Viernes y sábado también. Viernes y sábado también. 80 minutos hablaron con Vladimir Putin, pidiéndole a Putin que busque un diálogo serio con el presidente Zelensky. Bueno, después tenemos una pavada, pero que me parece que es significativa. Cierra McDonald's en Rusia, y ayer fue, entiendo, el último día de operaciones de los restaurantes de McDonald's en Moscú. Y las imágenes publicadas inclusive en Buenos Aires esta mañana muestran larguísimas colas y gente sacándose selfies en McDonald's a propósito del cierre, digamos, de McDonald's en Moscú, como muchas otras compañías que se están yendo o se han ido. Se ha partido al medio la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue en parte abandonada, digamos, por la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Es decir, se rompió el poderoso patriarcado de Moscú, que tiene un jefe, que es el patriarca Kirill, que es no solamente un aliado de Vladimir Putin, sino un promotor de la guerra, ¿no? Claro. Porque entre los argumentos que exhibe Rusia para justificar la guerra están los argumentos de Putin, que son argumentos históricos y geopolíticos, y de hecho de acusar a los ucranianos de nazis, pero están los argumentos religiosos que ha exhibido el patriarca Kirill, en el sentido de que Ucrania es una suerte de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que es un país lleno de gente impura, de homosexuales, parecen iraníes, ¿no? Que deben ser poco menos que exterminados. Así que hay ahí un asunto que habrá que ver cómo evoluciona. Hay un conjunto de médicos argentinos que están viajando, si no me equivoco, hoy lunes, en un vuelo de estos que hace el piloto argentino Enrique Piñero con su propio avión. Van a viajar a Polonia para asistir en Polonia a refugiados ucranianos. Esto me parece una noticia extraordinaria que habla bien, por lo menos, de un gran sector de la Argentina que está preocupado por el tema, siendo que el gobierno de la nación
ignora, por supuesto, este asunto. Bueno, después hay una serie de consideraciones que las voy a resumir un poquito ahora, en el sentido de cómo están las cosas en el fondo, ¿no? Ustedes saben que ha habido unas cuantas advertencias encabezadas por Henry Kissinger y por gran parte de los europeos, en el sentido de que es un peligro aislar y humillar a Vladimir Putin, ¿no es cierto? Bueno, el presidente Zelensky se ha manifestado otra vez contrario a esta noción de entregar un pedazo de su territorio a cambio de parar la guerra. Aparecieron varias personas hablando del asunto de cómo está Putin. Por ejemplo, apareció ayer un experto en Rusia, un sueco llamado Anders Aslund, que es un economista que ha asesorado a Putin en su momento, inclusive a Ucrania, que ha pronosticado que Rusia se encamina a una derrota devastadora en Ucrania. Habrá que ver esto, ¿no? Obviamente. Y que Putin no va a sobrevivir políticamente a esta derrota devastadora. Según el gran historiador norteamericano Timothy Snyder, un triunfo de Rusia significaría la llegada de años oscuros para la democracia en el mundo. Snyder es un historiador muy importante. Leí con mucha atención un fantástico reportaje publicado por el diario El País de Madrid a un escritor ucraniano llamado Yuri Andrukhovich, que ofrece un reportaje desde Ucrania al diario El País de Madrid, donde primero denuncia que Putin se ha alimentado, obviamente, con dinero europeo, obviamente por el tema de la energía. Dice que los políticos europeos nos están diciendo que están dispuestos a sacrificar los intereses de Ucrania otra vez en favor de Rusia, y acusa formalmente al ex canciller alemán, el antecesor de Angela Merkel, Gerhard Schröder, de ser directamente un representante de Rusia en Alemania, ¿no? Por los intereses de la cuestión energética, ¿no? Y ayer apareció un trabajo interesante, pero bueno, obviamente por el momento incomprobable. Lo publicó acá en Buenos Aires el diario Perfil, el portal del diario Perfil anoche, donde habla un ex espía, un espía ruso, que sugiere que Putin no solamente está enfermo, sino que está muy enfermo. Sí, dicen eso, ¿no? Que estaría quedándose ciego, que sufre alguna clase de cáncer muy agresivo, e incluso dice que puede estar ya usando dobles corporales, y que existe la posibilidad, dijo, esto es inverificable por supuesto, y creo que no debe ser cierto, de que ya esté muerto, ¿no? Y que haya una especie de clon 3 años de vida, ¿no? de Vladimir Putin. No falta un clon de Putin, ¿no? O de Putin. Sí. ¿Cómo, hoy habló Sergei Lavrov, el ministro de ahora, Defensa, ahora. Y bueno, no dijo no, rechazó absolutamente cualquier tipo de posibilidad. Este personaje agrega que Putin, que solía estar tranquilo con los subordinados, tiene arrebatos de furia descontrolada, se vuelve completamente loco cuando alguien lo confronta y no confía ya prácticamente en nadie. Bueno, como Hernández, ¿no? Como Hernández. como el colombiano, sí, que te pega como el colombiano, una trompada, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para completar el programa internacional, antes de escucharlo un poquito a Juan, les cuento que de manera, por supuesto, completamente inoportuna, apareció el expresidente Donald Trump en la Convención Nacional del Rifle, que se celebró el viernes pasado, en Houston, en Texas, a muy pocos kilómetros del pueblo donde un joven asesinó a 21 personas, entre ellos 19 niños de entre 7 y 11 años, ¿no? Y Trump apareció, obviamente, en esta ya inapropiada convención, que debe haber sido levantada, por lo menos en respeto a las víctimas allí en Texas, defendiendo, por supuesto, el uso libre de armas en Estados Unidos. Dijo que la existencia del mal en nuestro mundo no es motivo para desarmar a los ciudadanos, respetuosos de la ley. Y por supuesto, Trump defiende esta postura de que los docentes y los colegios deben estar armados para enfrentar el ataque de estos personajes que asesinan gente, ¿no? Ayer el columnista era John Carlin, que es un capo. Carlin es un
un periodista británico que vive en España, vivió acá en Argentina mucho tiempo, y escribe un artículo los fines de semana que en Buenos Aires lo reproduce el diario Clarín, ¿no? Entonces, datos que él ofrece ayer, dice que en lo que va de este año hubo 213 tiroteos masivos, 27 en colegios, y en los primeros 145 días del año 2022, ¿no? Y que hay 400 millones de armas de fuego en manos privadas en Estados Unidos. Un dato tremendo. Así que Trump, como siempre, defendiendo posturas delirantes en el contexto de una tragedia, lo cual empeora mucho el cuadro, ¿no? Sí. Bueno, así que tenemos Colombia, tenemos el estado de cosas entre Ucrania y Rusia, y tenemos al expresidente Trump postulando el uso de armas libres en el lugar inapropiado, en el contexto inapropiado, con estos planteos respecto de que las maestras, por ejemplo, debieran portar una metralleta, ¿no es cierto?, para defender a sus alumnos de un ataque de un loco. La información internacional la completa Juan, si sos tan amable con nosotros, te escuchamos con atención, ¿eh? Bueno, hay que completaron, Marcelo, simplemente para decir que Biden el día de ayer estuvo, en este pueblo, en esta ciudad, en esta pequeña ciudad a 180 kilómetros de San Antonio, en Texas, obviamente hablando con los familiares de las víctimas y prometiendo, ya es parte de la información que llega desde los Estados Unidos, de la intención de doblegar alguna posición posible entre los republicanos en el Senado para que haya finalmente una especie de regulación a la segunda enmienda de los Estados Unidos que da esta posibilidad, entre comillas, de armar a la gente. Así que esto es un tema que veremos en las próximas horas si es posible, no solamente la promesa que hizo Biden, sino también el doblegar por lo menos a 10 republicanos, se necesitan 60 para que el Senado de los Estados Unidos pueda de alguna manera regular, repito, lo que es el suministro, la venta de armas en Estados Unidos. El punto más importante, como lo decíamos en el comienzo, en Europa esta mañana, a partir de lo que son, ya en la mañana empezaron las discusiones de los diplomáticos, por lo menos del cuerpo diplomático de los 27, estamos hablando de los socios europeos, es en principio el paquete o el sexto paquete de sanciones a Rusia, sobre todo importante el petróleo. Acá, ¿cuál es la solución, Marcelo? Es la siguiente: sabemos que Hungría, República Checa y Eslovaquia están en contra del embargo del petróleo ruso, están en contra. La salida sería prohibir la llegada de petróleo vía barcos, al menos vía barcos. Y hay un oleoducto que pasa por Hungría y que viene obviamente de Rusia, que estaría posibilitado obviamente el ingreso, que el flujo de petróleo seguiría. La duda que tienen, 27 menos 3 son 24, el resto, los 24 países es, Hungría con Víctor Orbán, nos pueden garantizar que, vamos a suponer que necesiten imperiosamente el petróleo para seguir subsistiendo, porque son altamente dependientes del petróleo ruso. Ahora, Orbán ¿no lo venderá a otros países? ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, claro. Hay todo un problema muy grande ahí. Cereales también es el otro hito absolutamente importante. ¿Cómo se lo saca? Vía tren, como se está haciendo. Una operación muy complicada que involucra también a Alemania, con muchas diferencias y muchos problemas internos. Parece que no es posible, sobre todo para alimentar al Magreb, para alimentar a África, que sería la hambruna que pronostica las Naciones Unidas. Y me parece que el punto más importante aquí, que va a quedar absolutamente expuesto esta mañana, o en realidad la tarde, cuando ya los líderes europeos empiecen a debatir durante estos 2 días en Bruselas, es: Draghi habló con el presidente Vladimir Putin la semana pasada, le presentó una hoja de ruta para una negociación, para una salida. Obviamente fue rechazada en principio por el gobierno ucraniano, pero en las dos comunicaciones, una que prácticamente estuvieron participando a 3 bandas, como dice hoy la Unión Europea, Olaf Scholz, el canciller alemán, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Vladimir Putin, se habló ahí de una tregua, al menos de una tregua para encontrar una solución. Hoy hay otra pista. El portavoz de la presidencia de Ucrania, que se llama Sergev,
Nikiforov dijo esta mañana que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está evaluando la propuesta de mantener conversaciones telefónicas a 3 bandas. Eso sí, con Rusia, con obviamente Volodymyr Zelensky, y por el otro lado el gris Erdogan, Recep Erdogan. Esta situación me parece que es la que va a describir por lo menos el inicio de esta semana en términos, obviamente, a la invasión a Ucrania. Buenísimo. Juan, muchísimas gracias. Tenemos la agenda internacional debidamente presentada. Vamos a meternos enseguida en los temas argentinos, empezando por el presidente y terminando por el COVID. Tenemos un amplio panorama para contarles en el segundo capítulo del resumen. Allá vamos. 6:43. En Buenos Aires la temperatura es de 3 grados 1/10, 6 décimas de grados la sensación térmica, humedad 76% con cielo despejado. Recordamos que, una semana con mucho frío en Buenos Aires y una máxima prevista hoy en 12 grados. Bueno, estamos con Romina Aldana y con Juan Dillon, y nos acompaña ahora el muy afectado. Y con los resfríos. Muy afectado, Nicolás Singer. Con los resfríos también que nos acompañan. Buen día, Están Marce, acá ¿cómo te también, mirá lo que es, el Coco Basile. ¿Qué te pasó, Nico? No sé, el frío, la baja temperatura, el cambio así rotundo me afectó fuertemente. ¿Estás en condiciones de trabajar? Voy a hacer todo lo posible. Qué profesional, que es un ejemplo para acá estamos, estoy. Qué olfa. Mirá cómo está, pobre Nico. A mí me da culpa todo, ¿no? Sí, no, vos quédate tranquilo. No, de ninguna manera. Échale la culpa al frío. No sé quién está peor, No. Me meto una frazada acá, no hay problema. Bueno, te invito a escuchar el capítulo de Argentino. Vine especialmente para eso. Del resumen de hoy, lunes 30 de mayo, y enseguida te escuchamos. Hace falta, Marcelo, hace falta, sí, hace falta, ¿no? Hace falta, sí. Hace falta. Bueno, ya hablamos de Colombia, por supuesto, hablamos de Rusia y de Ucrania, y hablamos del presidente Trump y su discurso en favor de las armas. Nos metemos en la agenda argentina. Al presidente Fernández se le ocurrió organizar una contracumbre en Estados Unidos. Ustedes saben que la semana del 6 de junio hay una cumbre de las Américas en Los Ángeles, convocada por el gobierno norteamericano, que es el anfitrión, y ahí el gobierno americano resolvió no invitar a los gobiernos no democráticos de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto generó una reacción inicial del presidente López Obrador de México y del presidente Arce de Bolivia, a la que se sumó el presidente Fernández con este discurso de la semana pasada de que voy a ir al norte a decirles lo que pienso del norte. Bueno, una cosa un poco infantil, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como el presidente argentino es el presidente de un organismo llamado CELAC, que quiere decir Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, emulando al expresidente Kirchner en Mar del Plata, cuando hizo la contracumbre contra Bush, a Alberto Fernández se le ocurrió, no tengo muy claro con qué argumentos, organizar una contracumbre con Venezuela, Nicaragua y Cuba, o algo por el estilo. A partir de ahí pasó de todo, porque los presidentes de México y de Venezuela, López Obrador y Maduro, le han puesto, según he leído, presión al presidente Fernández para que vaya a la Cumbre de las Américas y cuestione en la Cumbre de las Américas la agenda de Estados Unidos en la región. Que tampoco tenemos claro cuál es la agenda en la región y cuál sería eventualmente la crítica, ¿no? En ese contexto, México dijo que no va a ir a la contracumbre que propuso Fernández, o sea, lo dejó a Alberto Fernández pedaleando solo, y que tampoco va a ir a la Cumbre de las Américas, no va a ningún, López Obrador no va a ningún lado, ¿no es cierto? Mientras tanto, entiendo que ayer Estados Unidos, al menos según el portal de la CNN, confirmó que no va a invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas. Entonces Alberto Fernández desarmó la contracumbre. Qué lío. Hoy el diario Clarín cuenta que la contracumbre fue descartada. Fernández quedó en una posición incómoda, por ser suave. No confirmó tampoco que va a ir a la cumbre, y Alberto, según cuenta Natalia Esquivato en Clarín, le habría prometido al presidente Maduro defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela ante el presidente Biden. Imagínense ustedes la cara de Biden, ¿no es cierto?, escuchando al presidente argentino exhibiendo una defensa en Estados Unidos de una dictadura histórica como es Cuba, de un régimen directamente
catastrófico como es el de Venezuela y a lo que Estados Unidos considera que es el jefe del narcotráfico en la región, que es Venezuela. Claro. O sea, una escena que ya no tiene que ver con tropiezos clásicos de la Argentina en materia de política exterior, sino que tiene que ver con un extravío del presidente Fernández muy marcado. Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Es decir, muy loco, ¿no? Bueno, así que veremos cómo evoluciona el tema. Hoy el presidente va a estar con el presidente del Paraguay, con el presidente Mario Abdo Benítez, en Yacyretá. Después les cuento más detalles sobre el tema. Y el sábado el presidente estuvo en una reunión celebrada en la provincia del Chaco, organizada por Jorge Capitanich, en un encuentro del Frente de Todos, ¿no es cierto? Un encuentro del kirchnerismo, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y allí claro. El presidente esbozó algo parecido a algunas ideas, ¿no es cierto? Dijo, entre nosotros no hay enemigos, sino hay solo diferencias. No parece ser el pensamiento del conjunto de la coalición oficialista. Dijo que el enemigo no está adentro, sino que el enemigo es la maldita derecha, es Macri. Dijo, cuando nos dividimos, el día que nos dividimos, Macri fue presidente, ¿no es cierto? Es cierto que el peronismo tiene dificultades para entender la alternancia, ¿no? No importa si se llama Macri o se llama Pérez, ¿no es cierto? Es decir, esta gente tiene dificultades para entender que un país democrático tiene alternancia en el poder, que gana uno o gana el otro, y que así funcionan los países. Por ejemplo, como, para poner un ejemplo así extremo, ¿no es cierto? Uruguay, ¿no es cierto? Claro. En donde los partidos políticos se alternan en el poder, izquierdas, centro-derechas y demás, y ninguno se acusa de enemigo irreconciliable. Así que estamos viendo a un Fernández muy radicalizado en su visión de la política local, muy enfocado en las disputas internas de su propia coalición. Difícilmente se le escucha al presidente Fernández en los últimos tiempos un discurso vinculado a los argentinos, ¿no? Él le habla básicamente desde una pequeña facción del oficialismo a otra facción del oficialismo, ¿no? Pero no está jugando un papel significativo en el plano de representar el conjunto de los argentinos, ¿no es cierto? Y por supuesto, en el plano de la política exterior, con este absoluto y delirante extravío de haber presentado una contracumbre, luego de haberla levantado y de haberle prometido aparentemente al presidente Maduro ir a explicarle al presidente Biden los valores significativos que reúnen Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no es cierto? Bueno, el resultado de todo esto es una encuesta que publica hoy Diario Clarín, muy importante, hecha por la consultora Margeman and Fit, que conduce la señora Mariel Fornoni, con resultados catastróficos, ¿no es cierto? Que la verdad que podrían ser peores, ¿no? Porque dice que el 62% de los consultados desaprueba la gestión del gobierno. El resto la considera más o menos, y solamente la aprueba mucho, un 3%. Como podemos dar después con Mariel, me guardo la información para más tarde, si no se les amplío con algún detalle en algún pasaje del próximo resumen. Bueno. En cuanto a la economía, les hago un repaso breve. El dólar cerró el viernes a 206 pesos, es decir, un poquito para abajo de los 208 que había estado en la semana, en el mismo nivel del mes de enero pasado. Considerando la tasa de inflación, estamos claros que Argentina tiene un grado peligroso de atraso cambiario. Inflación prevista para el mes de mayo, algo más de 5%, con una perspectiva anual del 70%. Ya ha habido pronósticos del 80%, y el expresidente Macri pronostica hoy en un reportaje que publica La Nación que ya estamos viajando, dice, a un nivel de 100% de inflación anual, a pesar de que el presidente del Banco Central, Miguel Pese, dijo el día viernes que la inflación está claramente desacelerándose, ¿no? Mira vos. Es un secreto de Estado, debe ser, porque los argentinos no estamos registrando no eso, se nota. ¿no? Pese culpó además a la guerra como un causante de la inflación, al mismo tiempo que dijo que esta se está desacelerando. Raro, porque la guerra se está agravando, ¿no? Entonces, a ver,
no puedo entender cómo alguien que supone que la inflación es producto de la guerra, claro, y que como consecuencia de lo cual se va a desacelerar, porque la guerra está cada vez peor, sí, ¿no? Claro. Sí, si algo está amenazando hoy la guerra es justamente al precio de los commodities, ¿no? Claro. Entonces me parece que acá hay una visible y básica contradicción de gente que ya no sabe qué cosa decir, ¿no es cierto? El propio Pese explicó también el viernes pasado que la razón por la cual la Argentina no imprime billetes de mayor denominación es porque el gobierno está empeñado en impulsar los pagos digitales. Ya llega un momento en que ciertos argumentos empiezan a resultar atentatorios contra la inteligencia promedio de los argentinos, ¿no? A ver, con la economía, con el 50% de la economía argentina en negro, ¿de qué estamos hablando? Cuando el presidente del Banco Central dice que están impulsando los pagos digitales, ¿no es cierto? Ayer el periodista Pablo Fernández Blanco de La Nación, después se los cuento esto porque si no quiero hacerla tan larga, contó con detalle cuál es el costo extra en millones de dólares que el Estado paga por imprimir billetes de menor denominación. Porque obviamente si vos le pones a un billete en vez de 1.000 le pones 10.000, obviamente que el billete vale igual, ¿no? Claro, el valor del y tenés que imprimir menos billetes, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, y como para agravar la locura de este debate inútil que tiene que ver con la inflación, no con la devaluación de la moneda, la oposición propone en el Congreso, presentó un proyecto para sacarle 2 ceros al peso. Lo presentó el diputado Gerardo Milman. Que bueno, que tampoco sirve para nada. Vos le sacás ceros, también le podés poner ceros, ¿no es cierto? Que la tasa de inflación no se modifica por la cantidad de ceros que tienen los billetes, ¿no es cierto? Ahora llegamos acá a un asunto que me parece, sí, efectivamente, el más importante de todos los temas económicos y de todos los temas argentinos, me parece, de este fin de semana, que es este reglamento que hizo la Universidad Católica, que le puso finalmente un número a un problema del que todos venimos hablando hace un tiempo, ¿no? Este relevamiento sostiene que más o menos el 30% de la gente que tiene un trabajo en la Argentina es pobre. Esto es muy importante porque por lo general todos relacionamos a la pobreza con el desempleo, ¿no? O con el empleo muy informal, ¿no? O incluso con las personas que no tienen un empleo que es sustituido por un plan. Entonces decimos, bueno, esa gente es pobre. Es pobre, bueno, no. Unas changas. Ya, no, claro, un 30% de la gente que tiene un empleo también es pobre, ¿no? Sí. Y es un dato tremendo, porque nos acerca a lo que ocurre en otros países, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, donde la gente trabaja y al mismo tiempo es pobre, ¿no? Así que bueno, vamos a culpa de la guerra, obviamente, Marcelo, culpa de la guerra, todo culpa de la guerra, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, el jefe de gabinete, Juan Mansur, prometió que no va a faltar gasoil en la Argentina. Sin embargo, ¿quién aparece en esta parte del resumen? Melo. Martín Melo, bien Juan, por supuesto, ¿no? Que anoche, escribió un artículo para el portal Infobae, planteando que los transportistas advierten que se complicaría el abastecimiento de gasoil y de alimentos por la falta de gasoil y preparan una medida de fuerza. Bueno, aparece en el resumen Sergio Massa, que desde su lugar como presidente de la Cámara de Diputados acaba de descartar una suba en las retenciones, ¿no? Saben ustedes que un poco Massa forzó al gobierno, al presidente y a Martín Guzmán a modificar el piso del impuesto a las ganancias, y ahora debe suponer que con esta definición va a detener los intentos del presidente Fernández de subir las retenciones. Veremos. Obviamente que tenemos todo el capítulo de aumentos de tarifas de gas y electricidad que presentan un inconveniente bastante serio en términos del famoso corte, digamos, del famoso la segmentación, sí, se va a aplicar, por ingresos, que parece que es muy complicado de aplicar, así que dejamos el capítulo tarifas para Willy, como también dejamos el capítulo impuestos. Sí les adelanto que la AFIP resolvió volver a correr la fecha de vencimiento de ganancias y bienes personales, con más plazos y cuotas para pagar hasta el 31 de julio.
Así que vamos a ver concluir después qué significa esta postergación de las presentaciones y de los pagos. Bueno, el piso de ganancias finalmente se movió, lo anunció no sé con cuántas ganas Martín Guzmán el fin de semana, bajo el argumento de, bueno, con el dato de que el piso de ganancias pasa de 225.000 pesos a 280.000. Bueno, veremos después qué pasa con los monotributistas y con los autónomos. Y hoy aquí aparece de vuelta Sergio Massa planteando que hoy va a presentar cambios en las escalas de monotributo y del desafiando de vuelta al ministro Martín Guzmán. Así que bueno, todo el capítulo tarifas e impuestos se lo vamos a dejar empaquetado al señor Guillermo Willy Coban, ¿no es cierto? Hoy arranca esta cosa llamada el hot sale aquí en Argentina. Mira vos, Marcelo. Que son ventas por internet que se hacen de todos modos, ¿no? Yo no sé cuánto cambia, digamos, las transacciones por internet. Sí, los descuentos también, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hay que revisar ahí. En este contexto de la Argentina tan inflada en los precios y con precios tan contrapuestos según el día, la hora, la tarjeta con la que pagás, el barrio en el que vivís, ya es muy complicado saber qué es más caro y qué es más barato, ¿no? Es básicamente inidentificable, digamos, cuánto vale un producto. Bueno, reapareció en la agenda judicial argentina el señor Oscar Centeno, el chofer de los cuadernos, a propósito de una audiencia en la que participó, en la que la justicia española está investigando una derivación del tema cuadernos, porque aparece una compañía española en los cuadernos de Centeno, que es la compañía Isolux, ¿no? Allí Centeno ratificó, después si quieren lo escuchamos, que parte de los bolsos eran llevados a la casa de la familia Kirchner en la calle Juncal y Uruguay. Bueno, sigue siendo noticia lamentablemente el exgobernador Sergio Uribarri, que aún permanece en Israel, ¿no? Y dijo que no se va a ir de Israel hasta que Alberto Fernández no le acepte la renuncia. Ahí lo que dicen, yo no conozco mucho el tema, pero por lo que he leído, que quien no quiere que se vaya es el kirchnerismo, siendo que el señor Uribarri es una persona que integra ese espacio de la política, ¿no? Esta semana sale en remate una estancia de Lázaro Báez que se llama Río Bote, que está en la provincia de Santa Cruz. Y por supuesto que aparece la señora de Kirchner, siendo que en 2 semanas se va a conocer la pena que va a pedir el fiscal del caso en la causa de vialidad, es decir, en la asignación de obra pública al señor Lázaro Báez. Y ayer, tanto el Joaquín Morales Solá en La Nación como Eduardo Vandercoy en Clarín han reflejado lo que Joaquín llamó la desesperación de Cristina Kirchner por el hecho de que la Corte inclusive podría de manera inminente fallar sobre las presentaciones y las objeciones que ella presentó ante la Corte para salvarse de los juicios por hechos de corrupción. Quiere decir que al cuadro de la economía y la política argentina hay que sumarle estas tensiones del kirchnerismo con la justicia. Bueno, Rosario sigue siendo directamente un lugar que está fuera de control. Hubo un ataque a balazos en el centro de Rosario con un hombre asesinado no identificado. Le tiraron 16 tiros, le metieron. Y hubo también un ataque contra un policía, un suboficial de la policía de Santa Fe, gravemente herido cuando intentó identificar a ocupantes de un vehículo aparentemente vinculados a la banda de los monos, ¿no es cierto? Y murió también, porque después viste que quedan heridos y uno después ya no mira si han muerto o no han muerto. Bueno, una chica de 20 años que fue baleada hace unos 10 días, también murió ayer o anteayer en el hospital de emergencia de Rosario. Lo importante del caso es que en este contexto el presidente Fernández tiene hace 1 año y medio demorada la designación de 5 jueces federales para la provincia de Santa Fe, ¿no? Así que bueno, así es la cosa, Bueno, hubo esta esta convención del radicalismo, que ocurrió en la ciudad de La Plata, con un gran protagonismo de los hermanos Manes, Gastón Manes y Facundo Manes, obviamente. La UCR allí ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio, pero llamó a ampliar la coalición, ¿no es cierto?
Aquí habló, bueno, con algún candidato propio, y además es obvio que el radicalismo impulsa candidatos presidenciales propios, y el que aparece acá en la fila es el señor Facundo Manes, que habló este fin de semana en un reportaje que le consiguió el diario La Nación, y dijo que esto no lo cambia alguien del sistema. En 2023 se va a votar entre lo viejo y lo nuevo, dijo Facundo Manes. Después tenemos comentarios entre delirantes y ocurrentes de algunos sectores del oficialismo. Habló Jorge Ferraresi en un acto en Avellaneda, que es el ministro de Hábitat, que no estamos claros qué es lo que hace, pero bueno, es el ministro finalmente, ¿no? Dijo, si perdemos las elecciones, algunos vamos a ir presos y otros a dar clases. Bueno, ¿no? mira. Bueno, seguramente, ¿no es cierto? Bueno. Y después habló, y se le hizo un reportaje muy ocurrente también a Diego Brancatelli, ¿no? Sí. Con mucho despliegue en el portal Infobae, ¿no? Como si fuera una autoridad política, ¿verdad? Y vamos a tomar su comentario como un comentario de un dirigente político, porque dijo que la gente es muy ingrata. Sí. Le diste 4 vacunas y después te critican por la fiesta de Olivos. Mira. Ah, mira vos. Así que ustedes le deben, sepan ustedes, señores oyentes de CNN Radio y argentinos en general, Sí. que ustedes son unos ingratos. Todos ingratos, mira. Claro. Que tenían que hacer una peregrinación Mira vos. al ministro González García y al presidente Fernández en agradecimiento por las vacunas. Bueno, que por otra parte acá los de Brancatelli Sputnik están cometió- contentos. Los de Sputnik están chochos. Están además. encantados la vida, ¿no? No, están encantados. Lo de Sí, las se 4 hacen una fiesta. vacunas es un dato inapropiado, porque recién vamos por el 40% de la tercera, Sí, ¿no es cierto? exactamente. Ayer se conocieron 51.000 contagios en la Argentina, 64 muertos, un aumento de 20% respecto de la semana anterior, y los datos formales indican que el 60% de la población argentina aún no se aplicó la tercera dosis. Así que yo diría que para ir a agradecerle al gobierno faltaría un poquito más. Se han confirmado ya 2 casos de la viruela del mono en la Argentina. Sí. Por el momento no está pasando nada grave, pero bueno, es un dato que aportamos. Les cuento finalmente que ayer fue atacada la Gioconda, ahí en la ciudad de París, Claro, en Marcelo. el Museo sí, del sí, Louvre. sí, sí. Sí. Un señor aparentemente disfrazado con una peluca y moviéndose en silla de ruedas, le tiró un pastelazo, una porción de torta, al famosísimo cuadro de Leonardo da Vinci. Que no sufrió daños aparentemente, como fue atacada varias veces, ¿no? Y fue robada en algún momento. Pero bueno, Bueno, tiene un vidrio, Marcelo, ¿no? Tiene un vidrio. Tiene un vidrio. No es que, claro, entonces no Exacto. le puedes hacer Guardar. casi nada. Sí. No. Sí, creo que incluso que iba en silla de ruedas, pero se levantó. Sí. Tipo bueno, nada, fue un milagro, pero la gente pensaba que era un milagro, pero no. Le esparció una torta y bueno, vino inmediatamente seguridad. Así que fue un revuelo un ratito, un domingo que además hay mucha gente en el Louvre. Sí, claro. Bueno, y finalmente les cuento algo muy interesante para todos nosotros, ¿no? A ver, Marcelo, a ver. El Reino Unido está comenzando, creo que hoy mismo, un experimento con 3.000 empleados de 60 compañías para ver si funciona eventualmente la semana laboral de 4 días. Correcto, Marcelo. Ese es Nosotros el tema. acá en CNN Radio, Interesante. particularmente en este programa, Sí. estamos dispuestos a participar de Sí. Claro que sí, Claro. de sí. este vamos. experimento Ya. que va a durar un largo tiempo, va a durar 6 meses, para 6 medir meses, los sí. posibles cambios en productividad y beneficios para los trabajadores que tendrían en este caso más nivel de tiempo libre. Nosotros estaríamos encantados de que los británicos nos convoquen a experimentar con la semana Sí, de sí, sí. laboral de sumamos. 4 Pondríamos días. nuestros cuerpos a disposición Sí. y nuestras mentes, Nos Marcelo, para hacer sacrificaríamos, conejitos como- de India. Como si Sí, fuésemos sí, ratones quieren. de laboratorio. Sí, A que exactamente. experimente con nosotros qué pasa si trabajamos menos. Bueno, señores, se hizo súper tarde. Le pedimos a Nicolás Singer que nos haga un brevísimo repaso de su agenda y después ya enseguida, después de Martínez, conversamos con él. 7:05. Cerramos el resumen, perdón. Hasta las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. AM950. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información.